Fernando Petrella, uno de los diplomáticos más lúcidos, coherentes y comprometidos que ha dado la Argentina en las últimas décadas. A lo largo de su carrera, Petrella ocupó cargos clave en la política exterior argentina, incluyendo el de vicecanciller, representante argentino ante las Naciones Unidas. Como funcionario, supo combinar una sólida formación con una profunda convicción en la defensa de los intereses nacionales. Su pensamiento, claro y sin ambigüedades, ha sido también una guía para las nuevas generaciones de funcionarios, legado que dejó, entre otros momentos de su carrera, durante su paso como director de ISEN, del cual Fabián Calle fue el director académico, secretario académico del tiempo que estuvo Fernando. Desde esta posición supo transmitir una mirada estratégica sobre el mundo sin perder de vista el lugar que debía ocupar la Argentina. Siempre desde la diplomacia, pero también con firmeza cuando las circunstancias lo exigieran. A Fernando yo lo conozco desde hace muchos años a través de amistad con Iván, que nos acompaña junto con Ángel, el hijo de Fernando, con Dayana. Y soy uno de los que aprendió y fue adquiriendo algunas de las lecciones, como decía, del embajador Petrella y por su acción, que es aún más importante, el rol de los valores en la política exterior argentina y en la formación de nuevos funcionarios, el rol de los deportes en la fundación, que la formación que seguramente Fernando nos va a mencionar, y siempre con un gran sentido de humor, que es algo también quiero destacar. Y en el ámbito del CARI en particular, Fernando ha sido siempre un referente intelectual, una voz respetada en el análisis de la política exterior argentina. Además de los muchos cargos que le tocó ocupar en el CARI, miembro del Comité Ejecutivo y director del Comité de Organismos Internacionales, entre otros, su participación es activa en seminarios, debates y publicaciones, reflejando siempre este enfoque riguroso, estratégico y profundamente nacional en la forma de pensar las relaciones internacionales. Esta búsqueda de integrarse al mundo, pero siempre desde nuestra propia idea y nuestros propios intereses. Es un puente en el CARI entre la experiencia práctica y la reflexión intelectual, y su presencia constante en nuestra institución contribuye a consolidar al CARI como un espacio de pensamiento independiente y de alta calidad en temas de política exterior. Más que un miembro, es un constructor de ideas y un formador de cultura. En definitiva, este reconocimiento busca no solo reemplazar nuestra trayectoria profesional ejemplar, sino también reconocer el legado de un hombre que cree en la política internacional como un terreno donde se defiende la soberanía con argumentos, conocimiento y responsabilidad. En tiempos donde la claridad y el compromiso escasean, su figura adquiere aún más valor. Y ahora le doy la palabra a Fabián Calle, que nos va a contar un poco también su perspectiva, su relación con el embajador Petrella, y va a estar moderando la sesión. Fabián. Fernando me dijo que tenemos que hacer todo parado, así que vamos a hacer todo parado. Fabián, no. Tanto obedecemos, pero vos descansás. Bueno, primero que todo, agradecido y muy honrado a Fernando, lo voy a aportar como uno de los galardones de mi carrera académica que me había pedido que hable yo. Sinceramente me siento muy honrado que me hayas indicado para esta tarea. Iba a preparar algo escrito, pero no preparé nada escrito. Fernando me conoce, me busca la espontaneidad, a veces tener algunos problemas. Pero bueno, Muniz, Fernando y otras personas nos fueron educando. Voy a empezar por el principio, cómo conocí a Fernando. Y eso habla un poco de cómo es él.
En el año 93, yo tenía 21 años, acababa la maestría de Flaxo y había pasado a ser asistente de investigación en Flaxo de Russell y Mónica Hills. En esa época Roberto Russell y la Cancillería estaban muy entrelazadas por el ISEN. Todo Flaxo daba clase en el ISEN. Y se armó un gran evento en el Palacio San Martín, donde estaba Rogelio como secretario, mano derecha de Guido, estaba Fernando como vicecanciller, y Mónica Hills, mi jefa, me agarra y me dice: Fabián, tenés que ir el sábado al Palacio San Martín a organizar un poco el evento. Dije, bueno, vamos todos los esclavos, los Sherpas, como le dicen ahora, a perder un sábado en el Palacio San Martín, sin nadie. Bueno, llego al Palacio San Martín y me encuentro un señor muy elegante, con un pañuelo de seda, muy elegante, de muy buen trato, de muy buen modo a estos minions que íbamos a hacer el evento, que no sabía quién era. Bueno, ese sábado, junto a los minions que estábamos de esclavos organizando las cosas, la logística para ese gran evento, ¿de verdad? Porque ese evento gran, donde se me acuerdo que retaste a varios académicos con muchos argumentos, porque la academia siempre en las almas bellas, ¿no? Que le gusta más el tercer mundo que el primer mundo. Después me enteré, cuando empezó el seminario el lunes, que esa persona que había estado con nosotros, como uno más, era el vicecanciller, ¿no? Eso fue toda una lección de cómo se manejan las cosas. No estaba tomando un whisky en su casa, tomando sol en la quinta, sino que estaba preparando el seminario, siendo el vicecanciller de la Nación. Ahí ya lo marqué como un diferente. En un país de grandes egos, alguien que está un sábado organizando un evento así, teniendo ese cargo, habla con gente. Después, el lugar de interacción mío con Fernando fue el CARI. Yo trabajé mucho tiempo junto a Carlos Muniz y Roberto Uller, pero siempre nos cruzábamos con Fernando en eventos, Comité de Estados Unidos, a veces venía el ICIAE, y yo lo incorporé al pequeño grupo de los, digamos, maestros. ¿Qué son los maestros en mi visión? Son aquellas personas donde vos, antes de hacer algo, pensás cómo lo haría esa persona. Después a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero tratás de decir, a ver, ¿cómo lo haría él? Yo tengo muy pocos maestros en la vida. Uno fue Carlos Muniz, otro es Roberto Russell, en la academia, otro es americano que se murió, se llama Ken Watts, uno de los más ligados a la academia conocerán. Mi profesor de karate, Ocarina, pero no vale en la academia. Y Fernando Pedrera. Yo cada vez que voy a hacer algo académico pienso, ¿cómo lo haría Roberto Russell? No me sale igual, lamentablemente, pero al menos hago un intento. ¿Cómo explicaría esto sencillamente Roberto? ¿Cómo sería claro como Roberto? Cuando se trata de organizar algo, digo, ¿cómo lo haría Muniz? No voy a contar todas las trampas que hacía de Muniz, porque no, algunas lo llevarían a condenas penales posteriores, ¿no? Pero la inteligencia para manejar una institución, para conseguir recursos. Algún día escribiré un libro y antes de cuando muera se publica. Cómo conseguir el inmobiliario, un montón de cosas que Carlos me enseñó. Pero cuando se trata de pensar en temas de relaciones internacionales, de política exterior argentina, en la práctica, yo siempre pienso, ¿qué pensaría Fernando? Por ejemplo, cuando me entusiasmo con algo, yo soy muy pro-occidental, sé que es un pecado en la academia. Podría haber referidos así, pero para Cataluña así. Ahora estamos en el sur global, China, el mundo mejor, siempre. Todo lo que sea de Estados Unidos a la academia de mundo. No, te gusta. Todo el mundo para Miami, Nueva York, correr en dólares, pero lo antes occidental, dígase. Pero cuando me entusiasmo mucho con algo, yo te diría, Fernando.
De Fernando Díaz, cuidemos la relación con Brasil, cuidemos la relación con China, con Chile, no descuidemos el tema China, no nos pasemos de rock. Fernando, para mí sos el equilibrio. Sos el equilibrio. Sos el no desbandarse y no pendular como loco de un lado a otro. Y yo siempre digo que Fernando, ahí está en la foto que la testigo, junto a Guido Ditela, junto a Carlos Saúl Menem, algún día va a ser llamado la generación del 90, ¿no? Y creo que Milei es una reivindicación de ese periodo, con un contexto internacional muchísimo más favorable todavía que la decisión estratégica de Estados Unidos de que nos vaya bien. La cuenta es económica, ¿no? Porque está acostumbrada a que nos vaya mal o a hacer grandes negocios que nos vaya mal, ser humanitario, digamos, ¿no? La idea que Argentina después de que molesta lo psicológico y molesta lo económico, ¿no? Fernando, con ese equipo, con Guido Ditela, bueno, obviamente con la conducción del presidente Menem, con Rogelio, hicieron una política exterior que creo que ahora el Cari está transformando en libro, ¿no? Periodo 90, espero que sea favorable, no sea crítico, que fue caracterizada como el alineamiento carnal, ¿no? Esta idea de blanco, negro, bueno, malo, chupamedia de Estados Unidos. Y eso es no entender cómo pensaba Fernando Petrella, cómo pensaba Guido Ditela, cómo pensaba Rogelio. O sea, nos acercamos a Estados Unidos, en un mundo unipolar, no había muchas opciones, pero se creó el Mercosur. Se resolvieron los conflictos con Chile. Se mantuvo un fluidísimo lazo diplomático con Chile. O sea, no fue en lugar. Argentina se fortaleció en lo regional, en lo subregional. Y eso, cuando uno mira la política exterior de Menem, se nota el balance del mapa. Es que ya no nos pasemos de rosca. Con Estados Unidos está todo bien, pero no descuidemos Brasil, no descuidemos Chile. ¿No? Es lo que dice Fernando transformado en política. Y por último, como persona, como jefe. Yo nunca había trabajado con él como jefe, nos habíamos tratado socialmente y en un ámbito donde nos hace a todos buenos, como el CARI, ¿no? En el CARI somos todos buenos, ¿no? Vienen los intendentes del conurbano acá, parecen seres humanos. Después salen de acá y son intendentes del conurbano. No, pero el CARI tiene esa fuerza electromagnética que heredamos de Muniz, que nos hace buenos, sabios, inteligentes, con visión de largo plazo, o sea, no argentinos, ¿no? Y cuando me convocaron para el ICER, dije, ¿cómo será trabajar con Fernando? Porque tiene aspectos de exigente, tiene aspectos de duro. Y la verdad que fue una de mis más lindas experiencias laborales. Una persona respetuosa, una persona que escucha, una persona que cuando había un problema, él se ofrecía a poner la cara. Yo no he dado los problemas, Fernando me conoce, así que usualmente poníamos los dos la cara y nos comíamos los dos casos, ¿no? Pero una persona de una calidez humana notable. No solo conmigo, sino con todo el personal, las secretarias, los alumnos, atendía, se preocupaba, hacía micromanagement de las cosas. Una persona que no tiene nada que ya demostrar, ocupó todos los cargos posibles y por haber, tiene una hermosa familia, tiene un buen pasar, pero estaba siempre, llegaba antes que yo, siempre llegaba antes que yo, y se iba, efectivamente, dice, me pasa el aviso, me pasan la factura. Bueno, aclaro que era porque daba clases a la mañana. Estaba formando la generación del futuro, que va a salvar a la Argentina. Siempre nos dicen eso, ¿no? Después, vamos a. Esa experiencia para mí fue una de las mejores que ha tenido en mis 30 y largos años de trabajo. Y siempre recuerdo, y con esto cierro, Fernando, verte
en el periodo kirchnerista, cuando iba a la Dilela a Isen a dar clase junto a Roberto Russell, un día te vi en una pequeña oficina, leyendo diarios, tomando notas. Obviamente era la foto más cruel de cómo el Estado argentino desperdicia a sus mejores personas, a cómo utiliza imbécilmente las ideologías. Ese Fernando Petrella en el momento era focizada a la época de Menem, muchos de los que lo focusaron fueron grandes familias de Menem, de los 90, empezando por los que gobernaron a partir del 2003, pero después lo focusaron. Ese Fernando Petrella, que había sido vicecanciller, que había sido embajador en la ONU, estaba sentado trabajando en un pequeño despacho en la Cancillería, con absoluta humildad, con absoluta disciplina. La verdad es que sos una persona admirable, a nivel humano, a nivel de formación. Sé lo bien que hablas los idiomas, especialmente el francés, cosa que me humillaba porque fui colegio inglés, así que siempre organizaba reuniones en francés. No sé si era por eso. Además de un gran deportista, cosa que me enteré cuando entré por primera vez a esta oficina de Listen y vi una cantidad inmensa de espadas y de copas. Y gatos, eso no, y las señora. Yo dije que tu foto estaba. Era una foto rara, pero estabas armada en esa foto. Era medio intimidante la foto, pero era la foto de armada, pero era la foto de la esposa. Así que, Fernando, nada más que agradecerte el honor de que me hayas permitido dar estas palabras y pedirle a todos un gran aplauso para este trabajo. Antes de subir los 4 pisos Era por escalera obligatorios. por el cadero y hacer que subieron Parte de la actividad física. 8 meses un aspecto físico que se complementa bien. Bueno, muchas gracias, Francisco, por el teatro. Muchísimas gracias, Fabián, por tus palabras. Fuiste un jefe de estudios excepcional porque sabía balancear lo práctico con lo académico. Puse más énfasis en lo práctico. Los dilemas y las preguntas, lo académico es casi diría secundario. Y eso lo hemos mantenido bastante hoy. Tenemos un director académico del programa de grupo que tiene un enorme también en temas aplicados, pero también un currículum académico importante. A vos, Francisco, yo te quiero agradecer porque cada vez que veo la reunión de las naciones, el libro que hablamos sus últimos 5 o 6 años, y que sin embargo todos los personajes que siguen vivitos abiertos y cada vez más fuertes, y la crisis de las democracias occidentales parece más visible. Yo lo que espero que para los más jóvenes acá que se arregle todo y no tengas que escribir un segundo tomo. Sería una cosa lamentable. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el personal del CADI por su buena onda, por su cultura, por su educación, por sus maneras y por su permanente disposición a contestar las consultas o las preguntas más insólitas. Yo creo que a ellos le debemos muchísimo el principio de esa institución. Quiero agradecer muy especialmente a las personas que me acompañaron en momentos de responsabilidades importantes en la Cancillería, a su consejo probablemente salieron mejores aspectos de mi carrera, a Susana Pastaro, a María Ramírez, Victoria Stover, a Rodrigo Fister, a Manuel González, muchos otros que estaban ahí en los momentos que tenían que estar cerca del presidente de importantes cosas.
Yo también decir algo que creo que es muy importante. La política exterior hay que explicarla técnicamente, con mucho cuidado en los medios de prensa, porque la política exterior no llega al servicio del metro individual de cada persona. Entonces, yo me acuerdo muy bien de Rodrigo Leyendo, de Martín Lanowski, que fue el inventor de la relación internacional, canal, este concepto que tiene vigencia hoy en día también. O sea, que algunos que son bastante instrumentos y usan, pero una persona que a las 7 de la tarde entraba en la oficina, revisaban los papeles, daban la agenda y discutían la política exterior. O sea, que todos nosotros somos personas que no hablan de Europa, pero sin duda hubo una persona mucho más importante, tomada de 8 generaciones, o sea que sus ancestros comunican más, las principales, pero por parte de la madre, por la cara y francés. Y esa persona, muy buena activista, buena jugadora de bridge, estudia idiomas, es un hombre de guerra dominante, y como yo sé que ustedes, cuando son también, cuando son 29 de cada para poder, yo les pido que aplaudamos ahora la vida. Y eso lo aprendí porque la formación y el diplomático es un ejercicio de bajo normativa y es una construcción colectiva. Si uno tiene la suerte de tener buenas columnas, esa construcción es buena y la carrera de uno puede ser necesaria. Yo tuve una enorme suerte de ingresar a la Cancillería durante cuando se aprobó la ley del 65, el gobierno de Echeverría, Canciller Miguel Ángel Salazar Ortiz, destinado a la Secretaría Administrativa de Salazar Ortiz. O sea que con la agregada de la embajada que llevábamos la firma, escuchábamos sus comentarios, veíamos que él escribía sus propios discursos, están en un librito que yo recomiendo de lectura, donde hablaba del gobierno esférico, del humano, de las mismas, toda digamos, la metodología diplomática está en sus artículos. Tuve además como columnas a José María Rura, a Carlos Antonio Rosa, a Mariano Toledo, a Hugo Gómez, el más bravo de todos, a Enrique Lupis, en fin, una cantidad de funcionarios solidarios que me ayudaron a crecer. Eran más jóvenes, pues a mí y a ahora bien, de todos ellos, uno encuentra legado muy importante. Algunos de ellos habían egresado de la Academia Diplomática que había sido creada por el Perón en 1949, entre ellos Delfino Rosas, el abuelo del padre, en fin, una cantidad de diplomáticos. Mario Isaguirre, autoridades humanas. Entonces yo aprendí que el realismo no es hacer una política exterior de unas y de otras. El realismo es valorar la relación de poder y planificar las acciones a mediano y largo plazo que acuerdo al contexto. En política exterior el contexto es variable, no es una carrera para las dinámicas, porque el contexto cambia hasta ver lo que pasa en los últimos años. Aprendí que lo opuesto al realismo es el inmediatismo, es la generación de una acción compulsiva, inesperada, disruptiva para salvar algunas élites o tapar acontecimientos elementales. Y yo creo que el ejemplo más claro de este desastre fue la guerra de Malvinas, cuando las islas eran nuestras. Yo estuve en los años 70, todos los 10 años ocupando los temas coloniales de Malvinas, y todos me felicitaban porque así cuando comienza la democracia en la Argentina, así lo hacen los. Aprendí del CARI
También es mucho mejor estímulos imprevistas que recriminaciones y cancelaciones y volver a eso las críticas. No producen absolutamente nada y que la contraparte les observa que el dice en español, sobrevive. Aprendí era muy importante y el ejemplo más claro de esa política fue los acuerdos de comunicaciones y movimiento, porque también sabían que eran los televisivos que entregaron las siglas a la gente. Las maestras fueron enseñando el diploma, los martilleros venían con los aviones de la para hacer saber dónde se encontraban educados y apurados, los jóvenes venían a los colegios centrales, pegados, es decir, el Comodoro Bruno Anguille estaba en estos años, es considerado una suerte de gobernador de facto. Todo eso terminó por la guerra. Entonces yo aprendí escuchando a un ministro, además había sido crítico de la guerra, y recuerdo un programa de la nuestra, que nosotros estábamos en el exterior, y nos contaron que soy crítico, es un ministro que pensaba de la guerra, y un ministro prácticamente yo de España. Entonces sí, tuvo una actitud permanentemente, y aquí las revistas argentinas en ese momento tal vez marginaron la clase. Aprendí entonces que pidiendo menos se consigue más. Y esto ocurrió después de los acuerdos de Madrid, promovidos por Estados Unidos, que se mencionaron de Washington, que se hizo a la guerra solar, y esos acuerdos permitieron una apertura de nuevos dependientes en la política de Japón y de primero, después fundamentalmente por mi experiencia con Lenin, que yo veía como participación de cartas credenciales, se hacía como corresponde una solemnidad, única oportunidad que el embajador tuvo ocasión de ganar por el presidente, durante media hora, presentar a funcionarios de la embajada, que en todo el mundo pasado como una hora de medio, y me mantenía en un despacho poniendo pistachos, y permanentemente me preguntaba por Martínez, preguntaba por Guido Rivera, que sabía que era acusado por algunos senadores políticos que perseguían pues Rey, y entonces aprendí que es mucho mejor pedir menos y recibir más. Y hay un ejemplo internacional, artístico, que es la conferencia de Cooperación y Seguridad Europea, el CIS, 1935, una conferencia que fue pedida por la economista, en ese momento, enorme poder, el contexto era muy incógnito, porque Estados Unidos es un país de Vietnam, porque la FARC tomaba aviones en el desierto, porque la descolonización, porque tocaba trabajar allí, se orientaba hacia el comunismo, hacia el socialismo, y porque América Latina estaba influenciada por la guerrilla, y el muy largo pudo recordar que fueron esos años de la guerra. Se hace la conferencia, para los que estuvieron en la conferencia del 18 de marzo, se recordarán que cuando el tema mundial de sus engananzas, se hicieron tres caras: una canasta política, una económica y una cultural. En la canasta política, los comunistas consiguieron que los límites de la guerra fría iban a ser los límites reales, no iban a ser más una cosa imaginada. Por eso, los checoslovacos, los pánicos seguían siempre con la carretera, y además las nuevas dignas de ser anunciadas, por lo cual la NATO perdió su poder porque luego chiquito de sus habitantes. La segunda ganancia del económico, que significa ampliar el tercer canal. Los soviéticos le entregaron licencia posiblemente porque qué importancia podría tener una canasta política. La ganancia humanitaria permitía comunicaciones telefónicas a determinadas horas al día, permitía que un polaco había convertido la relación de derecho con un caso civil, porque la verdad que no está palabra, permitía los matrimonios, permitía pequeñas comunicaciones. Yo pasaron 20 años en cuenta con mayores en una ceremonia en el reino oriental, es viajar en un auto abierto,
la parada de jóvenes, con la madre de Alemania y tal, lo bajó y se los alemanes inventaban cosas. Sí. Entonces, ponen en el peligro mantener el tiempo y lo bajó de lo suficiente. Cuando termina la ceremonia, habla de la ceremonia. Ponemos se elabora de los hombres, es decir, pidiendo menos se consigue más, creando estímulos, mandando propuestas se consigue más que con discriminaciones. Pero aprendí más cosas que nunca se dejan unas ciudades. Durante el final del gobierno de cuando ha sido muy exitoso con los ingleses, el libro del CARI para analizar el miembro, donde se consiguen acuerdos de comunicaciones, de petróleo, de pesca, de seguridad, el barco de niveles, tribunado con la autora acá, la jefa de la Comunidad de Malvinas, con isleños, con británicos, y me dicen dentro de la persona más que le llaman en esa época, el acercamiento fue tan grande que el contraparte de Foreign Office, Henry Costello, y a todas las islas, y el disco a los chilenos, que una discusión de soberanía era posible. Es decir, la palabra soberanía en discusión evocan de los británicos y no de los galos. Esto generó un lobby enorme en las islas, y los magnates de las islas generaron un lobby enorme. Entonces, a la izquierda, la mujer, no se le ocurrió, no a nosotros, crear una cátedra de los estudios argentinos en Oxford, se la dio a hacer la sociedad también una academia argentina, donde se discutían tantas otras cosas de la muerte de Argentina, la política y el tema Malvinas soltaron. Porque ahí nosotros en ese momento la nomenclatura, el puerto estable y lo que se usaba, porque no hay ningún turismo, la otra cosa, de las islas. Y después creó la cátedra de estudios argentinos en los jóvenes. A poca cosa de la embajada se la ofreció a Wayne Smith, que era un diplomático americano que había estado en Cuba, muy sencillo, muy agradable. Y ahí, en Washington, que es el centro del poder académico, del poder diplomático, del poder político, se incluyeron algunas gracias a la idea de además de traducir libros publicados por los argentinos sobre el Minoyen, un alemán, nuestros autores argentinos traducían al inglés y los íbamos a investigadores para mantener la llamada. Entonces, yo me pedí que no se diga la silla vacía sobre el fin del gobierno de los gobiernos que no son santos, también se rende que no es santos, que es un internacional y que tiene que dormir, porque uno tiene que tratar de los violentos. Los equipos tienen permiso de pesca para muchas. Nosotros decidimos dejar la silla, pero la verdad, todo es grande. Yo recuerdo que Archibald, uno de los diplomáticos más lúcidos, de Argentina, conocedor de Malvinas, no de la pesca de Argentina, un evento con el gobierno de Cuba, por la medida que abandonan la silla. Nunca se abandonó una silla porque después para volver a la silla hay que hacer un estímulo mayor porque se tenido con una cosa sentarse en la tercera fila, luego la revista acá, pero no dejar la silla pasa. Bueno, eso sucedió que tuvimos problemas en materia de pesca, pero no pudimos resolver hasta mucho tiempo en materia de control de la cosa de un tiempo, pero en otra materia las cosas un acercamiento con los ingleses y bastante resultado. Ahora hay un ejemplo internacional importantísimo de un cargo de la geografía y fue el acuerdo de las 5 potencias del Consejo de Seguridad con la Unión Europea con Irán para controlar el programa nuclear de Irán. Fue la ayuda global. Y es muy interesante leer el informe de John Kerry al Congreso y el debate del Consejo de Seguridad. Y eso no veo que la Organización Internacional Atómica, pues se controla
En Irán aparece un propósito, aunque en la palabra modificada, la danza mística, porque no tiene reconocimiento a nacionalismo israelí, porque tenía un plazo también de solidaridad. El Departamento de Estado, durante el gobierno de Trump, decidió eso, unilateralmente de acuerdo. Entonces, Sudán se escuchó libre, compró su investigadoras de Corea del Norte, a lo mejor algún otro país o alguna otra personalidad experta nos fue a ayudar y el tema se complicó muchísimo. O sea que nunca conviene dejarlo así la base. Cuando viene el gobierno, los demócratas quieren volver a jugar. Y Biden, el canciller, estuvo en Argentina, que se la pasó por el privilegio, que se lo pasó pasado, Abraham Azariz, el canciller de Irán, uno de los tipos más dedicados y refinados que mañana que le dio la formación, porque nos invitó a comer cuando ingresamos al Consejo de Seguridad y Ciudadanía de la Vecindad. Me acuerdo de su comida porque nadie hablaba. Comimos, nos mirábamos la cara, se me quitaron la cabeza, pero no, nadie hablaba. Bueno, Biden lo fue a ver a Sarif, y Sarif le dijo: escucho, pero no monto el mismo caballo dos veces. Este es un lema que le recomendé al profesor Amor. Vamos, que tu próximo libro, así dice muchas cosas en la vida, pero nunca compré el mismo caballo dos veces. Y así ocurrió. No compraron los iraníes el mismo caballo dos veces. Aprendí también, y esto es muy importante, que nunca se debería de contestar un estilo negociador. Por acá me apoyo al gobierno próximamente. Nosotros tuvimos un enorme embajador del mundo, que es lo que más se sabe, que negoció un comunicado maravilloso y negoció un acercamiento con los Estados Unidos. Que llegó al extremo, la baronesa Teresa May escribió una carta al presidente Macri, tenemos todos, y el presidente, y le dice, le propone una agenda para preparar con su soberanía para discutir hidrocarburos y comunicación. Y le dice, para que todos los interesados estemos bien, consigamos lo que queremos, es decir, una cosa que en la legislatura diplomática tiene una elocuencia extrema. Y termina diciendo, un presidente espero verlo. Si abusa, quieres abrir el micrófono, te dice que te quiere ver, no te compras un grano de flores. Te vas a ver, te vas a tener un escrito, por eso una salsa. Aquella no te habla. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, muy confiado, los británicos mandaron a Juan, el segundo, a discutir en la Argentina y con el Paraguay. Nosotros no entendimos bien, no hicimos caso y creo que la carta no fue contestada. Y ojalá esa carta fuera y ese comunicado sirvan para un principio de volver a los ingresos. Pero no queremos una cosa que nosotros hagamos una propuesta, porque es decir que nosotros no queremos negociar, nosotros no ofrecemos un papel, pues decir, es como una cosa totalmente vacía. Pero lo más curioso del caso, que hace un mes, los militares de las islas han llamado a una visitación al control. Algo de eso nos habló el embajador británico acá, pero también. Y nosotros hicimos una protesta, es decir, una protesta por una cosa que nos sentamos a discutir cuando Teresa May nos escribió acá. Pero esa protesta, que es muy linda y que debe la convención, ciertas resoluciones de Naciones Unidas que me tocaron negociar a mí, cuando tenía 29, 30 años, tenía negocios, se llama por acá. No era por el invierno, pero otras tenían 27 y otra cosa por 25. Un contexto completamente distinto. Es decir, lo que yo quiero decir, sobre todo a los más jóvenes, que la confrontación no va. Y que siempre el diplomacia está dispuesto a sufrir las consecuencias de golpear la mesa de justicia civil y saber que en el pueblo diplomático tenemos que absorber todas esas cosas.
recordemos que los países negocian cuando el costo de un conflicto es superior al costo de la guerra. Por eso los alemanes no negocian, porque hicieron sus predecesores que reconocieron los años años, porque si hay una ley, pues va a tener problemas con la justicia de su propio país. Y además, es un conflicto técnicamente muy difícil, porque hay mucha gente en poco territorio, culturas distintas y lenguas distintas, y rivalidades históricas. En el caso de los ingleses, con nosotros todo distinto. Hay poca gente, mucho territorio, porque la familia está despoblada, y en la Patagonia que se cae muy con agua, tanta población, y además tenemos una relación histórica con los británicos excelente. Tan excelente, y a veces no recordamos que cuando Inglaterra rompió relaciones con Japón, después de Pearl Harbor, nos ofreció en defensa de los intereses argentinos de Japón a la defensa de los intereses británicos en Argentina. Nosotros nos estábamos entrando en el neutralismo, pues nos seguimos. Fíjense usted el grado de relación. O sea que yo con eso termino, quiero agradecer mucho a Susana Matar, a María Ramírez, a Rogelio Frito, a todos los que nos acompañaron en la administración, a todos ustedes por la colaboración que se han escuchado. Muchísimas gracias. Opa, opa, se quedó el... Estoy por presentar mi candidatura para una cargo de diputados que aplaude la ciudadanía de Fernando, si te parece, damos lugar a algunas personas que nos han pedido muy especialmente hablar. Comenzamos con Alberto. Nada, todo, perdón por llegar, había avisado que tenía elecciones en la Academia Nacional, que son mi retraso, y perdón. De todas maneras, no quería dejar de testimoniar calurosamente no solo mi afecto hacia Fernando Petrella, mi profundo respeto y más que nada el agradecimiento de todo lo que él hizo, como en parte expresó, muy expuesta medida, por la República Argentina y por los intereses argentinos en el mundo. Cuando llegué a la Cancillería encontré a un cuerpo de élite, siempre lo comento, de las 3 burocracias en las que serví, sin duda esa fue la más distinguida, la que más me impactó, con una formación y una consistencia realmente notable, y esto sin desmérito de la burocracia económica a la cual pertenecí y la burocracia también, digamos, de otras esferas como fue la de defensa. Debo reconocer que para mí cada día que estuve en la Cancillería fue una lección, por interacción con el mundo, pero fundamentalmente por los equipos de trabajo. Y en el caso, como muchos de los que están acá presentes, les debo tanto, en el caso de Fernando, tenía un estilo muy particular. Fernando, cuando había una cosa importante, pedía verme. Y siempre venía con algo. Por ejemplo, he leído este libro que me parece muy interesante, que en forma directa o indirecta tenía que ver con el tema que estamos tratando. Y él, a lo mejor está involucrado en forma directa o no por su competencia, lograron introducirse en el tema central que en ese momento se estaba negociando. Es una cosa que recuerdo siempre de Petrella y me obligó siempre, y lo agradezco, a exteriorizarle hacia él cuál era mi forma de pensar determinado tipo de temas, y siempre encontré en Fernando Petrella una reflexión inteligente, nunca coercitiva, siempre invita a Petrella, es notable, y luego en general, en muchas oportunidades, seguir su consejo sin decírselo a nadie, por supuesto. Fernando, realmente creo que vos has dado testimonio a través de tu vida y lo seguís dando en todas las oportunidades de cómo defendés el interés nacional,
sé de tu polémica sobre este tema con muchos de los que inclusive estamos aquí presentes, pero sé también de tu profesionalidad para hacerlo y de las tareas que tuviste que hacer a lo largo de tu vida. Perdón si me extiendo un poco, pero uno de los temas centrales que le escuché a Fernando es el tema de la relación con el Reino Unido. Y es un tema central en nuestra historia. Y debo decir que, habiendo conocido y habiendo heredado esa política, teniendo yo condicionamientos inclusive de mi propio partido y de mi propia visión, a su vez, en algún grado diferente, fue uno de los que colaboró en aquello que llamamos la diagonal y que le encargamos a Susana Ruiz Ferruti, y la tenga su gloria, la gloria también de la diplomacia argentina, a encontrar una salida en la cual no se ofendiera a la otra parte, se pudieran retomar algunos de los aspectos, y fue un armado que duró un año hasta que Susana se hizo cargo de la Secretaría de Estado, que hizo en el mayor y absoluto de los secretos, ya pasó el tiempo y se puede decir, y siempre contando con la presencia, el consejo y el testimonio de Fernando de la Rúa, que como él comentó, no siempre figuró en los anales o en los papeles abiertos, pero fue el que marcó un determinado tipo de acercamiento, creo que fue uno de los más positivos y más aportativos, si me permiten el neologismo, porque Fernando nunca le hizo hacer una propuesta, y lo sigo ahora todavía en el chat de la red de acción política, que me sucedió en su conducción, cómo trata cada uno de los temas. Y tenés razón, Fernando, la confrontación no paga. Y en general, en ningún orden de la vida la confrontación paga. Las ideas se defienden con argumentos, las ideas se defienden sabiendo que el otro también piensa y sabiendo que en última instancia, como diría Aristóteles, la virtud está en el justo punto medio. Así que realmente gracias por tu testimonio de vida, especial gracias por tener la luz de señora y tener una familia tan magnífica, y en última instancia haber sido y seguir siendo un diplomático cabal, ejemplar, insisto, como muchos y muchas que están en este momento aquí sentados, que enorgullece a la República Argentina. Yo como servidor público estoy particularmente, cuando trabajamos juntos, y es hasta el día de hoy, muy, muy agradecido. Y todo lo que te digo es, seguí haciéndolo así, que está perfecto. Gracias. Me puedo conocer al embajador argentino Junquera cuando Guillermo Clauster le cometió el error en agosto de 2012 de nombrarme secretario de Relaciones Exteriores. Gracias. Fernando era subsecretario en ese momento. Recuerdo que uno de los mejores consejos que me dio mi amigo, el embajador Herrera Vegas, me dijo: vos tenés que escucharlo a Petrella todos los días. Y así nos generamos una disciplina de trabajo. De las 8:30 de la mañana, todos los días, Fernando venía con los cables, todos los embajadores, por haber leído, por supuesto, cada uno de nosotros por su cuenta, los diarios más importantes del mundo, y señalarme cuáles eran los temas en donde yo debía focalizarme, en donde yo debía tomar contacto directo o indirecto. Por lo tanto, primero lo que quiero señalar es que él estaba mucho más capacitado para ser vicecanciller que yo. Sin embargo, todas las mañanas mostraba la unidad de quien enseña a otro. Y además de poder, siendo yo secretario de Relaciones Económicas, esos dos cargos, por un solo sueldo, quiero decir, y sentirme un diplomático más, no sentirme un embajador quinto, sino sentirme realmente un diplomático más. Tengo varios recuerdos de esas enseñanzas. Fabián dijo varias características personales, también se llamaban homenaje, pero sí reconocimiento a tu persona y a tu tarea como diplomático. Felicito, Francisco, de las varias iniciativas que tenés de poder poner lo mejor de nuestra diplomacia al servicio de toda la comunidad. Muchos ejemplos. Vos me preparaste como nadie para hacer unas reuniones más importantes que tuve con el director de Policy Planning del Departamento de Estado, Richard Haas. Hicimos una evaluación estratégica para la que vos me preparaste con total detenimiento de qué temas debía tratar.
Me enseñaste el concepto también de equilibrio en América Latina, de lo que era el posicionamiento de México, la importancia de Chile, de Brasil y por supuesto de la Argentina. En un momento en que el país estaba en una situación tremendamente compleja, cuáles eran los valores que teníamos que poner por delante. Y la otra fue con el secretario general de G12, otra reunión que preparamos, otro distinguidísimo coreano, que vos habías estado en la dirección de que estaba en ese momento Europa Occidental, en el 2020, y que tocamos todos los temas. Además, tenés la habilidad de manejar todos los temas, de desarme, derechos humanos, defensa. Me enseñaste el valor también de la importancia de la defensa de las relaciones diplomáticas internacionales. En fin, puedo decir que debido a vos que fuiste un verdadero maestro. Pero también tengo que señalar, porque subrayé antes, la humildad. Siempre la humildad que tuviste para transmitir tu conocimiento. Y otro tema central que no lo señalamos todavía en Fernando Petrella es su conocimiento de las personalidades. Tenía un conocimiento cabal de cada uno de las personalidades de Cancillería, de los diplomáticos y también los diplomáticos de política exterior. Recuerdo también que no siendo diplomático, me dijiste exactamente cómo era Marco Aurelio García. En la primera reunión que tuvimos en San Pablo, y además me diste también una radiografía espectacular de lo que era Itamaraty, con sus pros, sus contras, sus descripciones históricas, su visión imperial, en fin. Y después, digamos, de mi paso por la Cancillería, que realmente, cuando me preguntan dónde tuve fui servidor público en 3 oportunidades, como presidente de la Comisión Nacional de Valores, secretario de Relaciones Económicas y secretario de Relaciones Exteriores, luego presidente de la Constitucional, donde aprendí más con la Cancillería. Sin duda, de todo el cuerpo de embajadores que contratábamos temas como medio ambiente, lo trajiste en el embajador para Venezuela, y realmente fantástico, difícil de carácter, pero también tenías la capacidad de transmitirme qué cosas eran importantes, qué cosas tenían que destacar. Entonces, ¿qué quiero destacar tuyo, Fernando? Primero, capacidad de enseñar, capacidad de transmitir, tu humildad para poder generar y transmitir esos conocimientos a quien tuviera algún tipo de responsabilidad. Tu conocimiento de las personalidades, tan importante para saber cómo negociar. Si uno no sabe cuáles son fortalezas y debilidades de quien tenés enfrente, y eso lo conoces perfectamente. Lo destacás en cada una de tus enseñanzas. Igual con tu sentido del humor, que siempre estuvo presente en el valor de la ironía permanente. Son los temas que llevo permanente y que además ha hecho que más allá de nuestra relación con la Cancillería, siempre te consulto, ¿no? Porque cada vez que yo tengo un tema de política exterior, probablemente haya sido el presidente del Banco Central que más importancia le haya dado al tema de relaciones internacionales. Eso probablemente te lo debo, Fernando, también a vos y cada vez que te consulté. Me llamaste también, si recordarás, cuando dirigí a CELICENA, que le dieron la clase a tus alumnos para que le contaran mi experiencia. Y ahí vi también esa humildad que tenés para transmitir conocimiento. Así que yo simplemente, y cada vez que tengo un tema de política exterior, más Fernando siempre comenta artículos o comentamos artículos, tenemos en WhatsApp directo, pero cada vez que hay un tema de política exterior, vamos a almorzar, que necesito tu conocimiento, y bueno, recién has dado una clase de historia, pero también has dado una clase de perspectiva de diplomacia y de política internacional. Lo que puedo decir es, los argentinos usamos la palabra maestro demasiado livianamente. Yo sí puedo decir salud maestro. Gracias. Tengo un caso especial acá, porque Lo sabemos. nunca trabajé ni redacté una página sobre política exterior, porque éramos misiones de la parte económica y la parte política. Entonces, no voy a hablar de red. No puedo tener recuerdos de cosas que hemos hecho con Rogelio, sí, la parte nuclear, con Brasil y todo lo que tocó nunca.
estar trabajando y lo que emprendimos del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue el cuento de la buena pipa. Y todavía estamos peleando por ese muchísimos años. Así que voy a hablar con Ferrer. Entonces, señor presidente del CAI, don Francisco de Santibáñez, autoridades de la institución, por aquí, colegas y amigos. No lo saludé Chicos, vieron lo importante. El abuelo es grosso, ¿no? Es grosso el abuelo. Bueno, on the record. Es un imperativo categórico para mí participar en esta sesión académica, reconocimiento excepcional. Yo voy a hablar de la trayectoria, el concepto central de reflexión es la excepcional carrera de un cabrón de vecina. Me comprende la generalidad de la ley porque Beatriz y yo somos muy amigos personales de Lulota y de Fernando. Y hemos estado en Nueva York, en los periodos, y nos hemos encontrado muchas veces socialmente. Y lo queremos mucho y eso afuera de gestión. Somos amigos de Lulota y Fernando y nuestra ha sido una amistad sin ninguna fricción. Mucho placer en las largas carreras que hemos compartido en el servicio, pues somos casi generacionales y nuestras carreras han sido igualmente largas desde el año de los early 60s hasta también nos llamaron alguna vez a volver después de estar publicados a completar algunas. Acá estuve con jefe Martín Redrado, que también me convocó al gobierno de Duarte. Esa fue la primer revival, y después tuve otros, gracias a Yacimental, el Río de la Plata. La trayectoria de Fernando ha sido una de las más fulgurantes registradas en el Palacio San Martín desde el punto de vista del cursus honorum profesional y personal. Pongamos el zoom, como dicen los periodistas, en los componentes principales de esa trayectoria. La presidencia de Carlos Menem, 1989-1999, la década, compite, en opinión de muchos historiadores y especialistas, por la trascendencia de sus realizaciones por la presidencia de Marcelo Torcuato Tagliani. Es decir, muchas veces discutimos entre nosotros si la década del 90 fue superior al gobierno de Marcelo Torcuato Tagliani o viceversa. Esta última, la de Alvear, fue una década más corta porque eran 6 años más. Y el capítulo más importante de la trayectoria de Fernando, en mi opinión, es el quinquenio 1992-1996, cuando ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores, cargo que nosotros llamamos vicecanciller. Es un periodo muy denso de acontecimientos, tanto en la política internacional como interna. No estaré en temas actuales porque podría contar viendo todo los líos que hubo. Es imposible no mencionar en esta instancia a Guido Di Tella, el ministro de Relaciones Exteriores, que ocupó el cargo por más tiempo, más de 10 años, que todo otro ministro de Relaciones Exteriores, salvo uno, que es Felipe Arana, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Juan Manuel de Rosas, que tuvo un poco más que Di Tella, pero en la época republicana Di Tella fue el más largo el periodo del canciller continuado. Menem Di Tella Petrella era mi línea cuando yo estaba en la Cancillería en tiempo seguido. Era la línea de mando indiscutida del Palacio San Martín. Otro colaborador de Di Tella que contribuyó a elaborar la política exterior en ese periodo fue Carlos Escudé,
y la analizó poniéndole el título de realismo periférico. Yo estuve pensando un poco en esa designación, porque decía, si fuera idealismo periférico sería una mezcla complicada, pero ya que somos periféricos, por lo que no seamos realistas, y la fuerza es la idea de nuestro amigo. Bueno, la actual política exterior de Javier Milei, y acá miren la unión con nuestros días, pone la prioridad de nuestra inserción en el mundo de los Estados Unidos, Israel y la civilización occidental. Acá ya se mencionó el cordón umbilical que hay entre esa política y la política. ¿No? Es indiscutible. Esta política actual es llevar a la enésima potencia lo que estaba tal vez menos explícito, o también estuvo muy explícito en la carta de Jorge Castro para ingresarnos en la OTAN. Había una vinculación muy fuerte. La directiva es, bueno, o sea, es un antecedente clarísimo de la política exterior actual de la Argentina, nuestra década de los 90. Clarísimo. Andrés Cisneros, que no está acá, mano derecha de Nintendo, también dice que relaciones carnales fue un concepto inventado por el periodismo, que acabamos de oír un testimonio por favor. ¿Cuál es? Con un poco de picardía y digo que eran relaciones carnales, era un intento de hacerla peyorativa, de calificarla de alguna manera, de denigrarla un poco. La directiva del gobierno de Javier Milei entonces tiene ese antecedente clarísimo. Vuelvo a hacer. Voy. Desde el 96 al 99 fue designado representante permanente en la misión ante las Naciones Unidas en Nueva York, cargo importantísimo y en el cual, unido a todo ese periodo anterior de vicecanciller, ya son muchos años. También fue director del Instituto del Servicio Exterior ICE, también profesor de y también cabe señalar, en las etapas iniciales de su carrera ocupó direcciones que no se mencionaron, pero que ya indicaban que el hombre iba a llegar lejos. Organismos internacionales en Europa Occidental eran oficinas de la Cancillería, departamentos muy importantes. Nuestro conflicto con Malvinas. Bueno, ahí me tocó actuar, a pesar de que yo venía del lado económico. Las circunstancias hicieron que yo terminara ahí convocado por Eduardo Roca. Me dijo, tú vienes aquí, te ocupas de esto, la televisión graba todos los días. Entonces terminé, si iba a comprar cigarrillos, me decía, Mr. Vegas, how many frigates are we going to see today? O sea que me asociaron, por decir, con ese evento. Es la parte más emocionante de toda la trabajo. Bueno, las relaciones con Europa, tema muy importante para Fernando Pepe. Y la guerra de Malvinas y el tema Malvinas, eso. Yo nunca pertenecía a ningún, en este CARI, me ocupé de energía, no fui ni miembro del comité de Malvinas, ni ningún comité que estuviera vinculado con la política. La energía es un tema bastante político. Para ir cerrado, es una decisión justa y oportuna del CARI la de reconocer en Fernando Petrella sus extraordinarios valores personales y su compromiso con esta institución que a su vez es reconocida como uno de los principales think tanks del mundo en materia
de relaciones internacionales. Muchas Tenemos una lectura, ¿no? De un email que nos mandaron de alguien que te quiere saludar y que no pudo asistir hoy. ¿Lo leemos? Mismo, una carta que me dio Ricardo Redondo, no pudo estar presente porque estaba en el municipio como cónsul general de la República Argentina para Cuba. Dice lo siguiente: estimado miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, deseo expresar mi más sincero agradecimiento por la amable invitación a participar en el acto de reconocimiento al embajador Fernando Pereira. Celebro profundamente esta iniciativa del CARI que honra la trayectoria de uno de los diplomáticos más notables y respetables del país, cuya labor ha dejado una huella perdurable tanto en el servicio exterior argentino como en el pensamiento académico y estratégico nacional. Tuve el privilegio de tratar, conocer y aprender de Fernando Parrella en distintos ámbitos de nuestra carrera diplomática y siempre lo he considerado uno de mis principales mentores. Su visión lúcida de la diplomacia y de las naciones y su permanente vocación docente compartimos en el ISEN lo convirtieron en un referente indispensable para varias generaciones de diplomáticos y estudiosos de las relaciones internacionales. Guardo además un recuerdo especialmente afectuoso y honroso de su generosidad al preparar y presentar un libro de Derecho Diplomático y Consular en esa misma institución, que es lo que siempre valoré como muestra de su apoyo y confianza. Por todo ello, me sumo con admiración y gratitud al merecido reconocimiento que el CARI le brinda, convencido de que su ejemplo continúa inspirándonos a todos los que queremos en la diplomacia como herramienta de entendimiento, cooperación y servicio a la nación. Con mi más saludo afectuoso, Ricardo Arredondo, cónsul general de la República Argentina en Marco. Gracias a todos por venir. Por último, el Comité Ejecutivo del CARI, reconocimiento por la labor del embajador Pereira, compromiso con la República, el Servicio Exterior y con el CARI, tendría que. Los medallas para la biblioteca. Mira qué medallas.